השעות שנשארו היו מלאות אהבה ברוב הימים שברחו לנו. Birshuta Rabanim, con el permiso de mis colegas. Quiero contarles primero una anécdota. Mi hijo está estudiando en el seminario, ahora está en Israel, y cuando recién empezaba los estudios aquí, todavía no estaba Ari en la dirección de esta institución, y entonces vengo para el recreo para conversar con él, y me encuentro ahí por primera vez con sus compañeros, que ahora la mayor parte son rabinos, algunos están aquí presentes. Es el recreo largo de 20 minutos y después el profesor siguiente faltó. Entonces me quedé con ellos como una hora y tanto. Lo simpático es que, por supuesto, la mayor parte de ellos argentinos, entonces había una autoflagelación impresionante. Que la crítica, que el seminario, que el movimiento, que y que el nivel del seminario. Y en realidad yo veía lo que mi hijo estudiaba y en mi vida había estudiado eso. Entonces lo que le planteé es lo siguiente, que en realidad es la síntesis de lo que voy a hablarles. Le dije, miren, lo que están aprendiendo ustedes es 10 veces más de lo que aprendíamos nosotros. De hecho, Richard Freund trajo acá al seminario la academia. En su momento él vino de Estados Unidos y trajo clases organizadas, con inicio, con final, con bibliografía, con exigencias. Eso era algo que antes no existía. Entonces yo les conté un poquitito y les digo, ¿saben cuál es la única diferencia? Ustedes van a saber 10 veces más que nosotros, pero la diferencia es que nosotros, con lo poco que sabíamos o que se nos exigía, creíamos que cambiábamos el mundo judío. Teníamos la sensación de que había un antes y un después de nuestra participación en esto y que nuestra vida tenía que estar dirigida a esto. Por lo tanto, cuando yo terminé los servicios, cuando terminé de estudiar, antes de terminar de estudiar, se me dijo en el seminario que tenía que ir a la Comunidad de La Plata. Y yo no iba a preguntarle a nadie ni cuánto se iba a cobrar en La Plata, ni qué tenía que hacer en La Plata, y yo iba a ir a La Plata. Y no solamente, yo ya estaba casado, la mayor parte de los pibes todavía no estaba casado o no tenía chicos. Yo tenía una hijita chiquitita, y la idea era que tenía que hacer lo que se me decía. Y después, cuando terminé en la Comunidad de La Plata, se me dijo en el seminario, el encargado de Relaciones Intercomunitarias, vos estás calificado para ir a una institución de tales características, entonces tenés 3 posibilidades. Una era Guatemala, otra era Betel y otra era Santiago de Chile. Santiago de Chile no tenía ni idea de qué se trataba y fui a Santiago de Chile porque me dijeron que ahí iba a ser mejor mi performance con lo que se necesitaba. Nadie cuestionaba eso. Por lo tanto, a mí me parece que, primero felicito a los dos expositores, tanto al doctor Richard Freund, a quien tengo inmenso cariño, al doctor y rabino Richard Freund, al quien tengo inmenso cariño, y Claudio, que es una lumbrera tan necesaria porque devuelven un poco la sensación de misión, que es un poquito, a mi juicio, lo que le falta a todas las instancias de la comunidad. Pero yo empezaría diciendo que Reishit Chochma Irat Hashem, el inicio de la sabiduría está en el temor a Dios. El temor, como lo querramos entender nosotros, amor o lo que sea, pero si no hay temor a Dios, si no hay amor a Dios, ninguna de nuestras instituciones puede sobrevivir. Porque al final, si no hay temor a Dios, hay riñas entre nosotros porque no somos iguales. Hay competencias entre nosotros que no son... Hay competencias no sanas, porque hay competencias sanas, pero hay competencias que no son sanas. Si no hay temor a Dios, como el que nos indica la misión, no vamos a trabajar en conjunto. Yo les voy a ganar a todos ustedes y voy a mostrarles realmente lo que significa lo bueno. Y si no hay temor al Kadosh Baruj Hu, no hay movimiento, no hay nada, no hay sentido. Es solamente un intento de lograr un éxito personal o desarrollar un modelo donde pueda mostrarle a los demás quién soy y que todos aprendan quién soy.
Por lo tanto, a mí me parece que una de las dificultades que enfrentamos en las comunidades es la falta de coherencia ideológica. Entiendo que las ideologías generan barreras, pero hay puertas de entrada y puertas de salida, incluso con una ideología un poco más amplia y permisiva, pero hay puertas de entrada y puertas de salida. Por lo tanto, Rabanim o líderes que no dan un ejemplo en sus comunidades de cumplimiento de mitzvot, sea la definición que tengamos de cumplimiento de mitzvot, lo que están haciendo es hundir al movimiento. Por el otro lado, cuando me acuerdo que Marshall, aunque yo no tuve la posibilidad de ser de los Marshall Boys, porque yo venía de otro lado, no había ido a sus campamentos, era de la barriada del conurbano de Buenos Aires, no era de Belgrano. Entonces, y había fundado una comunidad que no era tan cercana al seminario en ese momento. Pero Marshall terminaba los servicios de Shabbat a la mañana e invitaba a su casa a una cantidad de gente impresionante y eran los kidushitos en la casa de Marshall. Yo nunca fui, pero mucha gente fue para allá y eso fue su escuela. Y yo siento que las casas de los rabinos, por supuesto no se puede generalizar, y no es mi caso, por eso lo digo, las casas de los rabinos han priorizado el espacio individual, el espacio particular, mi vida personal, y no sintieron que su vida es ser rabino. Y que uno no vive de rabino en la sinagoga o de 8 a 8 y después llega a su casa y ya no es rabino. No, uno es rabino las 24 horas. Entonces la casa del rabino tiene que ser una casa que debe ser modelo de cumplimiento de mitzvot, de apertura, de cenas sabáticas, de todas las festividades. Y si hay gente que insistes tú para que no... Ustedes son bilingües, entonces tú es yo, tú es vos. Entonces, si tú tienes la bendición de que alguien te haga caso y de que puedas incentivar a alguien para que no viaje en Shabbat, si es un joven y que tiene espíritu y tiene ganas, ¿dónde va a dormir? ¿En la calle? Tiene que dormir en tu casa, que es walking distance de la sinagoga. Entonces, la casa del rabino tiene que ser una casa abierta. El espíritu de la familia rabínica, la esposa del rabino, los hijos del rabino, estamos para eso. Me acuerdo de una convención que se hizo en Chile en el año 93, donde vino, ustedes me van a ayudar, el nombre del encargado del joint en esa época, ya no era Alfredo Berfleinzal. Bernardo Seltzer, gracias. Entonces, una de las preguntas que había de las esposas de los rabinos que en esa época iban a las convenciones era los problemas de los hijos de los rabinos. Y entonces, el problema que se había planteado ahí era que esta esposa de rabino decía, mis hijos no pueden ir a un cumpleaños un viernes a la noche y después, si van el otro día en la semana, que no pueden comer las salchichitas y que no pueden comer esto y no pueden comer lo otro. Entonces, al final son los discriminados. Entonces, Bernardo Seltzer les dijo, el problema no es de sus chicos, el problema es de ustedes, que no tienen clara cuál es su vocación. Si yo soy budista, lo único que quiero de mi hijo es que sea budista. Y entonces no entiendo cómo ustedes, le decía a alguno de las personas que tenían esta postura, y no éramos todos para nada, y le dice, yo no entiendo, el problema es de ustedes, porque ustedes falló el tema de la vocación. Si ustedes son judíos y eligieron ser rabinos, es porque quieren que sus hijos coman kasher y que no destruyan el Shabbat, que no vayan a un cumpleaños los viernes. Intenten hacer una contrarrevolución y logren que los chicos, que sus compañeros, hablen con las mamás, que no hagan los viernes los cumpleaños. Bueno, esas cosas han carcomido las bases de nuestro movimiento y la credibilidad de nuestro movimiento en muchos lados. Claramente no hay que generalizar y hay espacios maravillosos que hemos ganado y la visión de Richard, de las comunidades nuevas y de todo lo que se ha logrado es bellísimo. Pero como se quiere escuchar la voz de las comunidades, yo no quería evitar decir esto. Pero como Claudio muy bien decía que hay que hacer propuestas, yo creo que las comunidades tienen que transformarse en Keilah Lomedet, eso es Torah, Keilah Mitpalelet, que eso es Abodá,
y Keilah Ozeret, que eso es Gmilut Hasadim. No hay nada nuevo. Torah, Abodá y Gmilut Hasadim. Tenemos que ser una comunidad que estudie, hay que hacer grupos de cualquier cosa, o sea, grupos de judaísmo, claramente, ¿no? Pero a cualquier hora, de cualquier edad, en función de sirviendo a la gente, no sirviéndonos a nosotros. Me acuerdo cuando alguien me decía, de mis directivos, pero que ya no está en la dirección hace muchos años, decía, el rabino tiene que estar las 24 horas a disposición de la comunidad. Entonces, yo le decía, pero por supuesto, estoy de acuerdo. Entonces, me decía, por ejemplo, si yo quiero un curso a las 3 de la tarde, entonces el rabino tiene que dar el curso a las 3 de la tarde. Le digo, ningún problema, ¿quieres hacer el curso a las 3 de la tarde? Entonces hicimos un curso 2 veces, después no vino nunca más. Se lo hice bien aburrido para que no venga, no, para nada, pero esa era la característica, o sea, el pedir. Pero hay horarios que pareciera ser que no son para el rabino, que el rabino no tiene que estar. Y creo que, estoy hablando justamente porque soy rabino, entonces puedo hacer una autocrítica, ¿verdad? Esto es en el ámbito de una autocrítica. Y creo que nosotros hemos perdido el liderazgo. Sí, me parece que tendríamos que importar a Claudio Pincus y a Richard Freund para que estén junto a Ernesto Yattá y a Ariel, que ellos están intentando reflotar un liderazgo después de mucho tiempo yo diría, de un camino muy pedregoso y muy difícil que pasó el seminario. Quisiera decirles que, a mi juicio, falta una brújula keilatí. Desde lo económico se vive al día sin previsiones. Desde la política interna falta ideología en los directivos, identidad entre los directivos y los profesionales. Y desde la credibilidad, las comunidades donde el marco halógico no incluye a los hazanim, rabinos, directorio, no puede funcionar. Y por el otro lado, a veces se les exige a los rabinos que sean animadores institucionales. Y esa función puede ser que la tengamos los rabinos. O sea, hay algunos que tienen grandes posibilidades. De hecho, la mayor parte de los que venimos de Latinoamérica, y un poco lo que Claudio decía, que nuestra voz tiene que ver un poco con lo que Mauricio conoce muy bien, que es haber hecho nuestras primeras armas en los movimientos juveniles. La mayor parte de los rabinos hemos sido madrijim, hemos sido roshim, entonces tenemos una plasticidad para la tarea en equipo y para ese tipo de cosas y para el liderazgo que hemos aprendido ahí. Pero las propuestas, a mi juicio, son claras. Primero, lo que decía Claudio, un pensamiento estratégico. Eso significa que no dejemos pasar el tiempo, sino que tomemos el tiempo en nuestras manos y hagamos algo con eso. Yo creo que el pensamiento estratégico implica mirar cuál es la meta e ir trabajando hacia eso, como me decía Sergio Herskovich el otro día. Y creo que no lo tenemos. Y los instrumentos es volver a darle fuerza a la misión, volver a la fe. Nuestro movimiento es un movimiento de fe. Y considerar estos 3 elementos para formar comunidades. Torah, enseñanza, abodá, tefilá, creativa, profunda, con estética, como se decía, Gmilut Hasadim, acercarnos a la persona para que la podamos apoyar. Miren, un poquitito más solamente. Yo les hablaba de Irat Shamayim. Hay otro tema que nosotros tenemos como dificultad y es cuando tenemos un mensaje demasiado académico y no podemos bajar a las necesidades de la comunidad. La gente indiferente, a la que se refería Claudio, que coincido que es la mayoría, en general, no necesita respuestas académicas, que son las que nosotros tratamos de dar. Se nos pregunta si nos podemos rascar la oreja izquierda en Shabbat y empezamos a dar 7 alternativas, que son las que dan los judíos caraítas y los judíos de no sé dónde, y en Afganistán hay una teshuvá
que se conoció en una guenillá de no sé dónde. El tipo quiere saber si puede rascarle la oreja en el Shabbat o no se puede rascar la oreja, y no le damos una respuesta. Entonces, al final, lo que hace es va a un lugar simplista, que no tiene conocimientos académicos, que tal vez ese sería un tercer paso, ni siquiera el segundo, y entonces se le dice, no te puedes rascar la oreja, y el tipo queda con la sensación de la respuesta. Y nosotros no damos ese tipo de respuestas. Somos mucho más, estamos acostumbrados más a una respuesta académica. Hay una falta de liderazgo grande, por eso me encanta haber escuchado a las dos voces que escuchamos antes. Yo creo que seguimos viviendo una viudez de Marshall y por un lado no nos atrevemos a ocupar su espacio y por otro lado no nos sentimos en su nivel. Que no nos sintamos en su nivel, eso habla bien de nosotros, pero que no nos atrevamos a ocupar su espacio o que las instituciones que hemos creado en el modelo americano, una pata institucional, una pata rabínica y una pata del seminario, que no se hayan puesto de acuerdo, ese es un pecado nuestro. Y ojalá surja un liderazgo que sea un liderazgo que nos convoque, que nos aúne y que nos haga sentir realmente una familia, como lo fuimos con Marshall. Éramos todos hijos. Nadie se le iba a ocurrir contradecir a Marshall o plantearle que algo de lo que él decía era incorrecto, nada, absolutamente. Todos aceptábamos lo que él decía, podíamos después conversar entre nosotros y decir, está loco, mira lo que nos pide, pero nadie se le iba a ocurrir, y creo que necesitamos algo así. No es algo autocrático, pero necesitamos, dentro del caos, un poquitito más de orden. Por último, en una reunión del Joint del 91 en Chile, Alberto Senderey dijo que las comunidades judías en la Edad Media fuimos los que hicimos la globalización. Nosotros teníamos contactos, los rabinos firmaban documentos en Ámsterdam y iban a Esmirna con ese documento y era válido. Y nosotros lográbamos traspasar todas las barreras geopolíticas de la época. Y él decía que hoy, en esa época, en el 91, éramos, mientras el mundo se estaba globalizando, nosotros vivíamos en feudos. Y que la comunidad de Mendoza no tenía idea de lo que hacía la comunidad de Santiago de Chile, estando a tan poca distancia. Y que, bueno, eso es lo que Claudio decía, y eso es una de las grandes dificultades para que seamos eficientes. No quisiera terminar solamente con críticas, quisiera, bueno, desde lo demográfico, otros hablarán sobre el tema de la menor cantidad de casamientos, porque los chicos no se casan muy tarde o no se casan y viven inclusive dentro de la comunidad judía, no sé, no creo que en Argentina, pero viven juntos antes de casarse. ¿En Israel también pasa? No, en Israel también, pero no Masortim, supongo, ¿no? Ah, ok, ya. Bueno, era un chiste, porque todos creo que conocemos esa realidad, pero no es tan real en otros países, ¿eh? Esto es mucho más acá, en Chile es muchísimo menos. En Alaska es menos también, con los judíos. Los judíos de Liechtenstein, es un tema que no se puede superar. Pero ese es un tema, pero uno de los problemas que tenemos también es, frente a las migraciones que empiezan a haber cada vez más en Latinoamérica, al principio por temas económicos en Argentina, con sus grandes subidas y bajadas, viene gente a Chile, viene gente a todos los países, pero también por el crecimiento y la globalización, vienen americanos, vienen canadienses, vienen israelíes. Las comunidades no somos muy hospitalarias, no estamos organizados para ser hospitalarios. Una persona que se educó toda la vida en Betel de Buenos Aires tendría que ir a Chile y buscar un Betel o algo que se asemeje. Y cuando vienen, en realidad lo que le ponemos es barreras, en vez de decirle, mira, vamos a darte toda la ayuda que podamos. ¿Necesitas conseguir trabajo? Vamos a tratar de buscarte un trabajo. ¿Necesitas muebles? ¿Qué necesitas? Vamos a tratar de darte una mano. Yo salgo de garante, y después me explicaron lo que es garante y me asusté, pero salgo de garante para el que necesita en la comunidad, viene del extranjero y necesita una garantía para un alquiler. Yo le salgo de garante. ¿Qué me molesta?
¿quién me va a castigar? Dios no me va a castigar, eso estoy seguro. Y eso es lo único que me interesa. Pero si no, la gente no consigue un garante. Me vienen a mí como última instancia, porque no sé, nadie se imagina que a un rabino le van a pedir que sea garantía. Pero si no, ¿quién le va a dar una garantía si no es un judío? Entonces tendríamos que tener nosotros, en ese sentido Chabad se maneja espectacularmente bien. Tienen una red increíble, apasionante, y nosotros no la hacemos. Por último, quiero decirles, estoy lleno de esperanza de que el movimiento va a andar increíble. Cada vez tenemos más herramientas. Yo creo que si refundamos la idea del movimiento y ponemos nuevamente la misión y la fe arriba de todo, vamos a andar espectacular. Agradecido por la invitación y por formar parte del panel junto con Leandro, y quiero decir algo con el rabino Weingarten, que Edu era, antes de ser rabino, uno de esos tipos que estaban arriba en el púlpito y yo lo miraba desde abajo en el Centro Hebreo Yonah, en donde yo empecé en mi época de Bar Mitzvah a mirar a esos personajes en donde no había ni un rabino, pero estaba Edu, estaba Gustavo, estaban los Glikin, estaba toda esa generación de tipos que no eran rabinos, pero tenían una neyamá y un espíritu de que se comían el mundo. Eso que decías recién, ¿no? Vos dijiste Irat Shamaim, vos dijiste, claro, vos dijiste Irat Shamaim y tenía que ver con eso, ¿no? Mientras estabas contando me empecé a acordar, ¿no es cierto? Y participábamos de esos kidushitos de Yonah. Ninguno de nosotros fuimos del palo de la época de Marshall ni de Betel, porque estábamos en otro lado de la estratosfera, no sé, no éramos los pobres, éramos los de Villa Kreplag, pero fue una época donde también estaban los kidushitos de Yonah lleno de pibes ahí en la casa de Gustavo, y había una virá de que sí se podía cambiar las cosas. Esa virá a mí en lo personal me hizo, mientras contabas me hace acordar, ¿no? Me hizo llegar a Mataderos, hoy está Ori acá presente, que también está haciendo un enorme trabajo allá en Filat Shalom, a un Mataderos, en donde yo cuando llegué ahí, llegué inspirado por la revolución que había sucedido en Yonah, con enormes liderazgos, no necesariamente rabínicos, pero enormes liderazgos de una juventud que quería cambiar las cosas, que realmente la idea de tradición y cambio, que era el título del movimiento, era real, con mitzvot, pero realmente repensando a la judería de la década del 80. Pasaron varias décadas. Y la palabra tradición y cambio nos la afanaron los ortodoxos y el mundo secular. Y nosotros estamos mirando ahora, mientras la ortodoxia miraba qué es lo que hacíamos nosotros, para llegar a posicionarnos en el lugar que estábamos. Ahora nosotros nos la pasamos mirando qué hace Chabad para copiarnos a nosotros a él. Es de loco. Porque ellos no copiaron a nosotros. La idea de la tradición y el cambio. Y desde ese espíritu, ¿no? De esa llamada que sucedió, yo llegué a Mataderos, a una comunidad que no tenía comisión directiva. No había presidente, no había nada. Nada es nada. Había un grupito de gente mayor que tenía un minyan que no llegaban. Eran 10 los sábados a la mañana. No había Kabbalat Shabbat, no había organizar, no había nada. Tenían 10 viejitos los sábados a la mañana, y cuando llegué me enteré que 5 le pagaban el sándwich de Bursch a los otros 5 para que vengan el sábado a la mañana. Bueno, y sucedió, yo me quedé más de 10 años en Mataderos, pero con esa idea de que uno no es contratado para llevar adelante algo, ¿no? Una cosa es cuando uno es parte de un proyecto, otra cosa es cuando uno se pone la camiseta de un proyecto comunitario, ¿no? Otra cosa es cuando uno tiene la camiseta pegada del proyecto, y otra cosa es cuando uno es el proyecto. Es algo muy distinto. ¿Cómo te aproximas? Y creo que uno de los grandes problemas también que nos sucedieron, vos lo decías antes desde otro lugar, es que, y todos somos responsables, los rabinos, los nuevos seminaristas, la modernidad, las comisiones directivas y el modelo institucional que importamos del mundo protestante. Firmo todo lo que dijo Claudio recién, que yo no lo conocía, firmo todo. El modelo que importamos no de la concepción milenaria judía, sino de otra concepción que es protestante, occidental y norteamericana, de estar sujetos a formatos y estructuras de comisiones directivas, hicieron que los rabinos sean empleados que laburan de 8 a 8.
y que esperan su sueldo en la oficina y si no se van. Y eso es un problema. Estamos entrampados, ahí hay una trampa, porque el liderazgo de las comunidades es ejercido por gente generalmente no religiosa, que exige que el rabino sea el religioso oficial de 8 a 8. Es una trampa, que quizás haya que repensar, porque si somos tradición y cambio, hay que ver qué cosas de todo ese formato institucional sirvió y qué cosas hoy, 40, 50 años después, no. Porque hubo décadas en donde funcionó y hoy estamos enfrentándonos a otro tipo de necesidades en el liderazgo, a otros formatos institucionales. Porque los rabinos también, muchos rabinos, y especialmente en las nuevas camadas, se sienten contratados por un jefe en donde la comunidad siente que tiene ese lugar de dueña, ¿no?, de comisión directiva, y es toda una trampa, porque no es real ni una cosa ni otra. Ni los directivos son dueños ni propietarios de la caja, ni los rabinos son empleados, pero sí. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos para generar ese Irat Shamayim de liderazgo y de vocación por realmente transformar y abrir tu casa y todo lo que vos dijiste. Es una de las barreras que tenemos, ¿no? Eso vos lo decías muy bien, pago, soy miembro, no pago, no soy miembro. Cómo desatarnos, desarmar esa lógica y entender que los recursos se pueden encontrar de manera genuina desde otro lugar, ¿no? También desde la IRA, si uno encuentra el proyecto y la visión. Eso retomando algunas de las cosas que vos trajiste, Edu. Yo quería traer dos temas, quizá desde el lugar del día que estamos viviendo hoy. Hoy estamos el día 41 del Omer, que es Yesod de Yesod. Todos más o menos sabrán, cada semana del Omer tiene una experiencia emocional y espiritual en particular, o un desafío para el alma, y esta semana es Yesod, y además cada día de la semana también se conjuga con el resto, y es Yesod de Yesod, doble. Yesod es fundamento, es de qué manera se pueden ver las bases, ¿no? Pero las bases fundacionales de las cosas, pero también en la mística se lo relaciona especialmente con el vínculo, y eso es conexión, vinculación, el vínculo, porque de alguna manera es la sefirá que va uniendo la derecha y la izquierda de todas las sefirot y de pronto se unen, ¿no? Como diciendo, hay un montón de cosas que podemos decir muy importantes, el amor por un lado, la paciencia, la perseverancia, todas las otras sefirot, hasta que llega Yesod, que tenemos que ver qué cosas nos vinculan. Y hoy es la vinculación de la vinculación, ver de qué manera el vínculo y la unión es la clave para cualquier desafío. Y desde el vínculo, desde el día que tenemos hoy, quería trabajar o pensar acerca de dos cosas que necesitamos vincular. Una en relación al tiempo, al vínculo que tenemos con el tiempo, y otra la vinculación entre nosotros. El vínculo en relación al tiempo es repensar qué lugar le vamos a dar al ayer. Porque creo que hay un montón de cosas que sucedieron y que vivimos y que hicieron y lograron que lleguemos hasta aquí. Las experiencias de Marshall, la fundación del seminario, el formato institucional que tuvimos, las cosas a las que les dimos interés e importancia, los títulos importantes y especiales del movimiento, etcétera, las organizaciones que fundamos, etcétera. Y yo creo que al pasado hay que honrarlo, al pasado hay que recordarlo, al pasado hay que respetarlo, al pasado hay que continuarlo, ritualizarlo, y muchas cosas del pasado hay que aprender a olvidarlo y enterrarlo. También. Hay que saber elegir qué cosa, ¿no? Pero hay una cosa que definitivamente, más allá de la honra que tenemos que tener en el pasado, es que tenemos que pensar en mañana qué vamos a hacer. Y creo que nos quedamos instalados en muchas cosas del pasado, demasiado. Nos quedamos muy arrinconados en un segmento que tiene que ver con el ayer. Como ejemplo, los grandes temas o mitzvot que siempre el movimiento tuvo fue Shabbat, Tfilá y Kashrut. Tenemos que agarrar tres. Y en realidad Shabbat se transformó en Kabbalat Shabbat. Tfilá se transformó en Bar Mitzvah,
que es el momento en que la gente viene a rezar. Y kashrut, no sé dónde ponerlo, pero yo lo pondría en Mahané, porque es el único lugar donde seguro compramos carne para que los chicos coman ahí y hagan una brajá. Y digo estas 3 cosas porque son las 3 cosas que los tomamos como tótem, ¿no? En donde el Kabbalat Shabbat, el bar mitzvah, ¿cuántos bar mitzvah hay? Y el kinder. No digo que no. Son cosas un par importantes. Ahora, todos nos medimos por esas 3 variables. Y son cosas que en la década del 50, cuando todo comenzó, fueron importantísimas, como renovación y como cambio. Y que son muy importantes seguir sosteniendo. Obvio, claro. La pregunta es, después de 50 o 60 años que tiene el movimiento aquí en Argentina, ¿vamos a seguir con los mismos 3 productos para vender? Pongámoslo en términos comerciales, ¿no? Es como el almacén del barrio que creció y que puso estos 3 productos y funcionó. Y de pronto pasa el tiempo y vos seguís vendiendo lo mismo y vos ves cómo por el costado te pasa, la modernidad te pasa por arriba. De hecho, nos la pasamos mirando de reojo qué hace ahora la ortodoxia. Es de loco, porque hace 50 años ellos nos miraban a nosotros. Veamos para el costado y yo me animo a decir que si hay algo en lo que no se miden es en qué Kabbalat Shabbat tienen, en cuántos bar mitzvot tienen y si acaso tienen algún kinder. Ninguno de los 3 productos no son relevantes. Y si nos la pasamos mirando qué bien que les va. Creo que lo que nos sucede en el desafío de las comunidades es que la modernidad nos está llevando puestos. Hoy hay otros formatos comunitarios, virtuales, otras redes, otra forma de conectarse. Los pibes el fin de semana tienen una cantidad de otras propuestas más que las nuestras. No es lo mismo que cuando nosotros íbamos al kinder o al mahané o a qué sé yo, que no había otra cosa que hacer ese fin de semana. Tienen una cantidad, un abanico de propuestas antes que la nuestra, que nosotros tenemos que ver si nos aferramos a estar en contra o nos subimos a otras cosas. O si nos repensamos y no nos quedamos pensando, no nos quedamos solamente anclados en el kinder del sábado a la tarde para la juventud. O si no nos quedamos solamente pensando en que el ritual es el bar mitzvah. Jueves tefilín, viernes Kabbalat Shabbat, sábado tfilá, domingo fiesta, lunes internación. No va a quedar mucho tiempo hasta que la gente se dé cuenta que ya fue. Lo digo, empecemos a mirar desde antes. ¿Qué decir ya fue? No tenemos gente acostumbrada a rezar 3 veces por semana. Llega el lunes y no quieren saber más nada. Entonces nos preguntan, ¿por qué la gente viene y no vuelve? Obvio. Digo, empecemos a anticiparnos en algunas cosas. ¿En qué otros formatos de ritual, de acercamiento a la familia, a la sinagoga, de tfilá? Me parece que, por un lado, como decían recién, la ortodoxia tiene otras formas de mirar el acercamiento a las familias. El saber que el mundo no se mide por el Kabbalat Shabbat y cuánta gente viene al templo, sino cómo los rabinos y la comunidad salen afuera, a la oficina, al bar, al negocio. Yo al menos yo personalmente, la mayoría de mis reuniones de mi agenda en la semana no son en el templo. Yo no tengo agenda en el templo, la mayor parte de mi agenda está fuera del templo. De ir a tomar un café, de ir a poner un tefilín, de ir a simplemente tener un grupo de estudio, lo que sea, está más afuera. Yo ahora, hace rato estoy haciendo esto. No es nada nuevo. Es empezar a repensar el lugar que nos toca, el lugar que tenemos. Y también desde el liderazgo rabínico. Vi muchas cosas que no sucedieron conmigo y que estoy intentando humildemente y de manera pequeña hacer. Yo tengo un pequeño minyan de jóvenes que está estudiando conmigo los sábados, que los últimos fines de semana me acompañaron a Tablada, me acompañaron a Colina, para que a mí y uno me preguntó en el viaje, ¿cómo fue la primera vez que vos fuiste al cementerio? ¿Quién te llevó? Nadie. Empecé a hacer para atrás y digo, no, yo estoy haciendo lo que no pasó. No estoy llevando conmigo, que vengan conmigo, se queden conmigo fin de semana en una kburá o en una jupá. Mira, voy a decir algo que va a dar un poco de vergüenza, pero hace muchos años en una asamblea rabínica donde íbamos los seminaristas, que también estaba bueno, no era tan afuera, eran más acá, en San Miguel se hicieron muchas.
Los seminaristas reclamamos algunas cosas acerca de, por ejemplo, cuándo como seminaristas vamos a tener algún Shabbat en la casa de alguno de los rabanim. Aparte están todos los rabanim ahí. No hablo de la gente de la Keilah, a los seminaristas que nos lleven. No sucedió. No sucedió. Pero son cosas que todavía estamos a tiempo de repensar y de rever. Eso en relación yo quería traer, por ejemplo, cosas que estamos haciendo hoy también en Amijay o cosas que estamos repensando a partir de cómo la modernidad te viene encima y cómo nos vinculamos con el mañana y no quedarnos en la discusión pequeña de si me rasco o no la oreja en Shabbat y si se puede o no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos incursionando mucho en redes, estamos metiéndonos mucho en lo que tiene que ver con lo virtual, de la manera de llegar a otros lugares. Nosotros estamos llevando adelante el proyecto del Kabbalat Shabbat Online. Si quieren discutimos de halajá, no tengo ningún problema. Pero la verdad que desde que hicimos el Kabbalat Shabbat Online, nosotros tenemos mucha gente en Shabbat en el templo. El Kabbalat Shabbat tiene muchísima gente en Amijay. Lo impactante es que fuera del templo tenemos aproximadamente la misma cantidad de gente que tenemos adentro del templo al mismo tiempo. Con la propuesta de Shabbat Online, por ejemplo, sabemos que hay gente en el interior del país que no tiene Keilah y que se reúnen 2 o 3 familias en un living y ponen el online y ponen 2 velas y una jala y un leikaj y tienen un Shabbat en la casa. Nos enteramos de gente mayor que no se puede mover porque no tiene cómo, o que hace frío durante la mayor parte del año y puede ser Shabbat entre 2 o 3 abuelos que se encuentran en una casa para hacer Shabbat. O gente que está hospitalizada, gente que está que no puede movilizarse, gente que está en el exterior del país y que sabe que va a haber gente ese viernes en Shabbat en Amijay. Entonces lo mira online y después charlan acerca del Shabbat que sucedió. O sea, hay nuevas formas de conectarse, esto del vínculo. En donde, si nosotros somos la tradición del cambio, tenemos que repensar y rever cómo hacemos con estas nuevas conectividades. El tema de grupos de estudio, no hacer que todo tenga que ver con lo que pasa el viernes a la noche. No es la medida de todas las cosas. En los espacios de estudio, como dijiste, nosotros armamos espacios de estudios a las mañanas de desayuno, a los mediodías para almorzar, a las noches para cenar, a las tardes en diferentes horarios, para mujeres, para hombres, para parejas, para gente mayor, para jóvenes. Y una cosa que sí hicimos con esto de la velocidad que tiene todo es dejar de encarar proyectos de estudio de años. O sea, todo el año estudiando algo, no existe más. 4 clases, seminarios cortos de 4 clases, de 8 clases. Después el Moré vuelve otras 4 clases con otro tema, pero la gente sabe que viene a esas 4 clases. Hay cientos de personas estudiando en Amijay. Cientos de personas, muy impactantes. Calculamos entre 350 y 400 personas estudiando en diferentes seminarios. Pero todos seminarios cortos, puntuales, para este target de edad, para este target de... Y tenemos diferentes espacios que generan diferentes seminarios. Tenemos espacios para la mujer que genera eso, un espacio 6.0 que genera para mayores de 60 y pico, y ahora armamos un programa especial para jóvenes de entre 25 y 35 años, el más 25, que también está muy, pero muy metido en todo lo que es redes, todo lo que es virtual, y todo lo que es la búsqueda de qué viene a buscar el joven hoy acá, que no sé si es la vuelta lógica de la rascada de oreja, como vos decías, sino algo completamente diferente, y que eso que va a ir a buscar y va a encontrar en otro lugar, en una universidad o en cualquier otro espacio, lo pueda encontrar en su Keilah. Judío, cosas judías y cosas no judías, que van a buscar a cualquier otro lugar que también lo puedan encontrar en su Keilah. Tengo que cerrar, me falta el segundo tema, necesito 5 más. 5, 3. Ponele. El segundo punto acerca de la vinculación, hablando de Yesod y la conexión, tenía que ver con la conexión entre nosotros. Y en este punto creo que el drama que tenemos, por supuesto que somos diversos, distintos, y cada uno tiene su forma, su filosofía, su manera de entender, tanto la halajá como un montón de cosas, es que perdimos casi la voluntad de estar conectados. Y uno de los grandes problemas que tenemos, creo, es que tenemos muchos egos, muchos logos, muchas historias, muchas peleas viejas que nadie se acuerda ni de qué se trataban ni de quién fue con quién.
Peleas heredadas. Yo personalmente he heredado peleas de otros. Y que se han peleado conmigo, porque estaban peleados otros con otros de otro tiempo, y que nadie se acuerda por qué, pero entonces, por la duda, yo también. Peleas viejas, que ya ni se acuerda nadie de cómo empezaron, pero ahí están. Mucho presidente. Sorry, demasiado logo, demasiada chapa. Creo que para empezar todo de nuevo a conectarnos, tenemos que hacer todos teyuá. Yo quiero ser el primero. No, ¿qué quiero decir? Es más que probable que, yo a veces soy medio enérgico, yo haya herido a alguien, que yo haya hecho algo con intención o sin ella, que haya molestado, que haya pensado a alguien que quería ir por arriba o que quería ir por abajo, o que haya dicho algo que alguien haya creído que me quería llevar el mundo por delante, o que lo quería ir por atrás, o seguramente sucedió. O porque la comunidad grande se quiere agarrar a la chica, o porque los ricos y con el pobre y con el Belgrano contra el del interior y contra lo que sea. Yo quiero ser el primero en pedir perdón, porque es la única manera de empezar. Pero todos entre nosotros nos tenemos que mirar, pedirnos perdón y arrancar de vuelta. Pedir perdón de verdad. Quizás no porque el otro se lo merezca, porque entre todos nosotros nos lo merecemos. Porque si no, podemos sentarnos 2 días, 2 décadas sentados acá, no va a andar. No va a andar. ¿Qué es lo que pasa en FEDEC? La mitad está de un lado, la mitad está del otro, nadie sabe bien para qué, por qué y para dónde. El seminario, el 80% de los rabinos ni siquiera pisa a dar clase. No dar clase. No sucede. La transparencia, la confianza, el miedo, el temor, Mercás, más de ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Lo de la última elección de la AMIA fue una gran demostración. A la AMIA ya la entregamos hace 10 años y ahora en la última ni los ortodoxos van a votar porque saben que ganan igual. Tenemos que dejar de pedirle permiso a los ortodoxos de que nos reconozcan lo que nosotros solos podemos demostrar que somos. Somos un movimiento serio que ponerse los pantalones largos y tener nuestras propias instituciones, nuestros propios cementerios, nuestra propia, como si Tablada fuese Yerushalayim, ¿no es cierto? Bueno, tendremos que ponernos los pantalones largos nosotros y hacer lo que tenemos que hacer. Pero ninguna comunidad sola lo va a lograr hacer. La verdad que es cómodo estar adentro de las paredes para adentro. La verdad que es cómodo. Voy a acabar el Shabbat, hago mi minyan, tengo mi shiur, más alto, qué sé yo. Más gente, menos gente, cada uno se arreglará. No va a suceder. Entonces, la única manera es Yesod de Yesod. ¿Ve de qué manera nos conectamos? Una vez un jajam dijo, Baruch Plavnik, en una asamblea rabínica, no lo voy a olvidar jamás. La verdad, no me los banco a ninguno de ustedes. Dijo así. Pero no tengo otra, tengo que trabajar con ustedes. Un jajam. Lo mismo, muchachos, hay mucha gente que no se banca una con otra, que tiene historias viejas, pasadas, pesadas. Yo quiero ser el primero. Espero que a partir de ahí, en este día de Yesod, podamos volver a conectarnos y hacer que el movimiento que está inmóvil se vuelva a mover. Muchas gracias. De mayor a menor. Gracias por la invitación, Birshut, Rabanim, Morim, amigos. Un placer estar acá. De este lado, perdonen cualquier portuñol, a veces se me escapa. Brasil, como toda sociedad y como toda comunidad, tiene sus propias idiosincrasias, tiene sus particularidades, sus complejidades. No son todas de Brasil. Brasil, decime qué se siente ser brasilero. Cosas parecidas como se siente ser argentino, chileno. Pero tiene un tamaño en América Latina y una cantidad de personas y de comunidades y de subregiones que sí tienen sus propias idiosincrasias. Brasil, ese es el mapa de Brasil. Brasil tiene 13 grandes comunidades, tiene 13 comunidades judías en 13 estados, ciudades. Los dividí ahí en 3 grandes grupos, San Pablo y Río, por número y por potencia y por número de instituciones, claramente están alejadas de las otras dos.
Después hay un grupo menor y un grupo menor aún todavía donde, para que ustedes tengan una idea, ninguna de las comunidades menores que están en el color de allá, que no voy a arriesgar el color, porque soy daltónico, pero el color de allá, ninguna tiene rabino, y sí hay rabinos en otras dos comunidades. Para graficar un poco más allá de mi visión como argentino viviendo en Brasil, y con la facilidad que nos trae la tecnología, lancé una encuesta a líderes brasileros, que fue respondida por personas, rabinos, educadores, profesionales comunitarios, jóvenes líderes y voluntarios, líderes voluntarios también. Fue respondida por 15 personas de 4 ciudades diferentes. Entonces, construí también mi presentación en base a las intervenciones digitales y virtuales de esas personas. Una de las cosas que notamos fue la polarización. Brasil ahora nuevamente tuvo un escándalo político, viene de algunos años de escándalo político, económico, social, etc. Y se vivió tanto dentro de la comunidad judía como afuera términos de polarización en varios ámbitos. El más grande es ortodoxia versus el resto. Uno es ortodoxo o no es ortodoxo, uno es filo-ortodoxo, o sea, no es ortodoxo pero pertenece o se hace pertenecer a una comunidad ortodoxa. Y el resto, que estamos todos los demás con las complejidades que eso trae de todos los demás en una misma bolsa, y después voy a tocar un poquito de eso. Se agrupó dentro de lo no ortodoxo y los propios movimientos y las propias keilot asumieron esto y lo usan. El término judaísmo liberal. Judaísmo liberal es sinónimo de judaísmo no ortodoxo, más allá de si es reformista, conservador, secular o cualquier cosa. A mí personalmente, trabajando en una comunidad como la CIPI, que está afiliada a ambos movimientos, tanto Mazortí como reformista, y prega la cuestión del judaísmo liberal en su misión, en su visión. Yo personalmente, como judío mazortí, me duele un poco. Yo creo realmente que el judaísmo mazortí no debería, por lo menos, estar dentro del judaísmo liberal, pero también entro ahí. Las escuelas formales judías que hay en algunas de estas ciudades que mostré antes no tienen un judaísmo relevante, significativo, tienen un contenido judaico básico que ahora, gracias a Tali, está empezando a caminar en una mayor profundización de conceptos y valores judaicos. Y todo esto genera una división interna en la comunidad. Y esa división interna en la comunidad va más allá del logo o de la pertenencia, de la no pertenencia, o la decisión de pertenencia o no. Es una comunidad quebrada, son comunidades quebradas que en principio por la distancia y por las diferencias interculturales internas de Brasil tampoco hay gran relación unas con las otras. En la encuesta que hice planteé 4 preguntas. ¿Cuáles son los desafíos del judaísmo liberal? Y tuve que usar, a mi pesar, el término judaísmo liberal para incluir a todos a los que les quería preguntar. Y obtuve respuestas de líderes del movimiento mazortí diciendo el judaísmo mazortí no es liberal. Y les respondí que estoy de acuerdo, pero que tenemos que trabajar para que deje de serlo, porque lamentablemente entramos en esa categoría por omisión o por error, como decimos en la tefilá, pero entramos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del judaísmo liberal? La primera pregunta, ¿cuáles son sus fortalezas? Y por último, ¿cómo en el trabajo intercomunitario entre las diversas instituciones dentro de una misma ciudad o de diferentes ciudades? Acá tenemos un poco de los desafíos hoy. Voy a
a tomar algunos de ellos al final como puntos para pensar, los dejo ahí, pero muchas de las cosas se dijeron. Una cosa que me parece importante tomar es la cuestión de las conversiones y la aceptación. En Brasil hay un movimiento durante los últimos años de muchas conversiones al judaísmo. Se ve al judaísmo como algo cool. Es un país muy católico y muy evangélico, o evangélico. Para que tengan una idea, el consulado de Israel tiene un embajador en Brasilia y 2 cónsules en San Pablo, el cónsul general y el vicecónsul. El vicecónsul, su objetivo es el trabajo con las comunidades evangélicas de Brasil. Se cree que el 40% de la población brasileña es evangélica. Estamos hablando de 80 millones de personas. Eso en el templo de Salomón, ¿no? Principalmente el templo de Salomón, pero hay otras pequeñas iglesias por todos lados en Brasil, en medio de la ruta, en el medio de una ciudad, en el medio de la favela, en todos lados. Un poquito de las fortalezas de este estilo de judaísmo liberal que me parece importante resaltar. Pluralismo, diálogo e inclusión nos diferencia abiertamente de otros. No los recibimos con los mejores brazos abiertos y con el más cálido abrazo, pero por lo menos los recibimos. Y eso, por lo menos, es el primer paso. Hay una capacidad de crecimiento importante notada en el liderazgo, tanto en calidad cuanto en cantidad. Hay muchos, Claudio lo mencionó, hay muchos judíos que no viven su judaísmo. Hay muchos judíos de Yamim Noraim. La CIPI es una de las grandes comunidades de América Latina. Yo no me lo creía antes de empezar a trabajar en la CIPI, pero es verdad. La CIPI tiene hoy, tal vez entraron más, 1.736 familias socias. En la CIPI se mueren en promedio 6 socios por mes. Entonces, imagínense el potencial, la escala que uno tiene para trabajar con una masa de esas características. El igualitarismo en Brasil, si bien Brasil tiene la cuestión vista desde afuera de ser carnaval, playa y fútbol, no es tan así. En cierto modo es una sociedad bastante conservadora en algunos parámetros. El tema de la mujer es uno de ellos. La CIPI tiene 80 años y el año pasado recién se votó que se torne una comunidad igualitaria y contrataron por primera vez una rabina. Y personas de la CIPI se desasociaron de la CIPI por esa causa. Es mi esposa, esa rabina. Gracias por... Bueno, la quería dejar... Déjame estar en el centro un ratito. Siempre está ella, siempre está ella. No es por culpa de ella, Se desasocian porque se muere mucho por mes. Y así como se asociaron también personas a la CIPI que eran frecuentadores de la CIPI, no se asociaban por el rol de la mujer. Hay de todo. Una cuestión interesante que lo puse ahí, hay una migración, se está notando una migración en el concepto de Tnuá juvenil, Tnuat Noar. ¿Por qué? Están desapareciendo las Tnuot tradicionales en Brasil y se están fortaleciendo las Tnuot comunitarias. Las Tnuot que todavía pregan la cuestión de educación del joven para el joven y las decisiones tomadas por la juventud para la juventud, eso se mantienen todas. Pero las Tnuot tradicionales que no están ligadas o no estaban ligadas a una comunidad, a una organización, están desapareciendo. Eso es interesante. Y por último, la cuestión de resignificar el judaísmo con una fortaleza que se ve en nuestro movimiento, en otras ideologías similares, como para dar la posibilidad de apropiación del judaísmo a los jóvenes y a las personas que quieren conocer más, que les gustaría crecer en Torah y Mitzvot, y que fuera de la vida religiosa tienen sí una ideología muy similar a la nuestra
y claramente serían compatibles con nuestra ideología. Por último, un poco del trabajo conjunto. No hay plena aceptación de los diferentes, sean estos ortodoxos, seculares, mazortí, reformistas. No se acepta realmente al diferente, al otro. Hay mucho problema en aceptar al otro. Y ese otro también se ve dentro de las comunidades planteantes la cuestión de la conversión. En muchas comunidades hay sub-minyanim. Hay minyanim de los conversos. Los gerim se juntan entre ellos en lugares de la sinagoga, si bien no es otro minyan en la sinagoga, pero uno ve una diferenciación del grupo, y eso es principalmente porque no hubo una aceptación plena de ellos. Egos y logoterapia. Ale levantó ese tema, y en Brasil no es diferente. Los egos muchas veces generan imposibilidad del trabajo conjunto, y logoterapia llamo a discutir el tamaño del logo durante 2 horas y el contenido durante 5 minutos. Y eso es verdad, y es una pena, la verdad. Déjeme pasar a algunos puntos para pensar de las cuestiones que surgieron antes. Judaísmo caro fue una de las definiciones que surgieron de la encuesta, y yo también esto lo había visto. Ser judío es caro, lo sabemos, lo saben nuestros bolsillos y nuestros presupuestos, y esto se debe en parte a algo que a mí me gusta llamar el efecto Bria o el efecto Birthright. Birthright es un programa fantástico que ha llevado cientos de miles de jóvenes a Israel, impactado en sus vidas e impactado en las comunidades judías del mundo, pero ha dejado una marca profunda en esos jóvenes que dicen: yo no voy a pagar para ser judío, ustedes me pagan a mí para que yo sea judío. La gratuidad es esperada. Entonces tenemos que, primero, un gran desafío es cambiar ese paradigma. Cambiar el paradigma de, si vos pagas para ir al cine, ¿por qué no vas a pagar para estar en un curso? Si los dos ambos son quality time. Capacitación y formación de calidad. Me parece que no es menor que estemos aquí sentados 3 argentinos hablando de 3 países diferentes. Es una cuestión, es un gran desafío que tenemos, el de formar, capacitar y crear líderes de las diferentes áreas: educadores, rabinos, hazanim, líderes comunitarios, profesionales comunitarios, locales para cada lugar. Después el que decide irse, que se vaya y hacer una vida diferente o mejor o peor en otro lugar. Pero por lo menos tenemos que generar las herramientas para que los que quieran puedan ser profesionales comunitarios en sus ciudades, en sus países, porque eso nos ahorra un trabajo de aculturización importante, que me parece que tenemos que trabajar sobre eso. También tanto Edu como Ale hablaron de la coherencia. Yo creo que la legitimidad de los diferentes judaísmos, si bien creo a todos de ellos legítimos, no para mí personal, pero sí legítimos para los demás, es la coherencia. Tenemos que vivir el judaísmo que pensamos fuera de las paredes de la institución. Porque si no lo hacemos, somos incoherentes y hasta hipócritas, o no estamos en la institución correcta. Es una de las dos posibilidades. Tenemos que comprar la verdad realmente. Y me gustaría terminar con un tema específico que en la CIPI particularmente estamos trabajando mucho, que es aging, envejecimiento. Para que tengan una idea, imagino que en las comunidades de otras ciudades y países de América Latina está pasando lo mismo, pero en Brasil la comunidad judía tiene un promedio de edad hoy que Brasil como país va a llegar en 2050. Eso quiere decir que todos los problemas
relacionados a esa población los tenemos hoy. Y ya deberíamos haber empezado a trabajar hace algunas décadas para que hoy no sean problemas y sean posibilidades. No lo hicimos y actualmente son problemas. ¿Cómo vamos a responder como comunidad a la falta de ingreso que van a tener esas personas por 20, 30, 40 años? ¿Cómo vamos a ofrecer calidad de voluntariado para personas mayores en nuestras comunidades e instituciones? Ya empezamos a denominar de diferentes formas ese grupo etario. Adultos mayores, 60 plus, 70 plus. El Departamento de Comunicación de la CIPE me preguntó, ¿cómo dividimos la lista de socios a los de tercera edad? ¿60? Digo, no, 70. ¿70? ¿75? ¿Quién es mayor hoy? ¿Cómo categorizamos esas personas, ese grupo de personas? Me parece que tenemos desafíos y muchísimas fortalezas que tenemos que aprovechar. Concuerdo con lo dicho antes y espero que podamos trabajar juntos sin tanta logoterapia y con mucho más contenido y misión para construir judaísmos latinoamericanos significativos y para un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Si alguno quiere preguntar algo, puede incluirlo, pero que pensemos más bien en propuestas basado en el input que nos dieron los panelistas. 15 propuestas en 15 minutos, de a uno por minuto. Mira, si lo que uno no puede proponer en un minuto, digamos, es verso. Así que empecemos. ¿Alguien registra, por favor, las propuestas? Diego. Un poco recomiendo algo que decía particularmente Ale, y vos también trajiste a colación, vean el tema de la logoterapia y demás. Desde hace muchos años, casi 9, no me equivoco, como 9 ya, como por el noveno que estamos juntos, desde hace 9 años hay, este año somos 8 comunidades, variamos 7, 8, hemos sido 9 comunidades que hacemos el Shavuot intercomunitario, la zona no Belgrano. Caballito, Paternal, Flores. Mataderos, ustedes son mataderos. Y la realidad es que surgió como un planteo de eliminar la competencia. Está yendo en el tiempo. ¿Cuál es la propuesta? Seguir trabajando juntos, buscar unirnos. O sea, propuestas, actividades por lo que estaba vacío, que necesitaban laburar juntos. Nos juntamos. Caballito, Paternal, Villa Crespo y Flores. Belgrano tiene su polo, Zona Norte tendrá su polo. Digo, buscar los lugares comunes para laburar juntos y seguir creciendo. Porque si no, teníamos esa cuestión de 40 tikunei del Shavuot, en donde tenemos 10 con suerte cada comunidad y que a las 12 cada uno Tazo a tazo. Ahora tenemos Gracias. científicos y desayuno dentro del Siguiente minuto, Dani. Dos propuestas. Dos propuestas. Uno, un poquito levantando un tema que dijo Alejandro, que es el cementerio colonial de tiempo. O sea, un cementerio judío que deberíamos adoptar, no sé si con algún cambio o dejar allí, para no estar dependiendo, sobre todo el caso de los conversos nuestros que no son reconocidos, como un modo de poner como un punto de independencia de esa colección grande. Y la otra propuesta en el mismo sentido, o sea, si estamos llorando tanto que la AMIA, digamos, no nos pertenece, una opción podría ser si yo empezara a tratar de reconquistar la AMIA. ¿Cómo? Muy fácil. Todos nosotros tenemos un montón de afiliados en nuestras instituciones. Hacemos a nuestros afiliados a la AMIA con alguna cuota que afilie a sus socios a la AMIA, digamos, masivamente, de lo que sea. Bueno, la AMIA es nuestra. Esa va a ser. Gracias. Ricardo. Propongo que se mire más allá de la General Paz. ¿Por qué? ¿Que se qué? Más allá de Que la se General Paz. mire más allá de la General Paz. Bueno, vos estás para allá la General Paz, entonces, dale. Ricardo es el presidente de la Escuela de Tucumán. Un solo regalo. Yo soy presidente de la Escuela Judía de Tucumán, miembro de la Comisión Directiva de Keila de Tucumán. Y la verdad que todo lo escucho.
que escuché aquí, a mí no me llega para nada. La realidad es muy distinto. Tengo a Salo acá a mi lado. Y la verdad que uno hace un gran esfuerzo por entender lo que usted dice en función de un colectivo al cual pertenece. Mauricio Walter también está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y creo que el movimiento adolece de esta cosa. Y me parece que lo que nos pasa a Tucumán le debe pasar a Córdoba, a Santiago, a Santa Fe. Bueno, esa es mi propuesta. Miremos un poco. Yo sé que los niveles institucionales de Buenos Aires no son los niveles institucionales de Buenos Aires. Eso es cierto. En cuanto a gente, digamos, a socios, a ascaninos. Y cantidad de instituciones también, ¿no? De instituciones también, por supuesto. Pero ustedes no se olviden de que el sur también existe. Si fuera Tierra también existe. Tucumán particular. ¿Ah? Si el sur también existe, ¿dónde dejas a Tucumán? El sur de Tucumán, dije. Y no se olviden de algo interesante. Tucumán está partida, la comunidad judía está partida, violentamente partida, y hay una grieta, por emplear una palabra común a todos, una muy profunda grieta que cada vez se ensancha más. El único punto de más o menos algunas conexiones de escuela, más o menos. Pero es muy difícil la vida institucional judía en Tucumán, por la cual es muy compleja, y la verdad que estamos en una situación de quiebre en cuanto a definiciones institucionales de la experiencia. Entonces, por eso es que lo que dije al principio, necesitamos una mirada más allá de la. Ricardo, como pidieron propuestas, a lo mejor una propuesta es que compartan una comunidad hermana en algún lado para poder estar más cerca también. Porque esto que vos decís de la decodificación de lo que se dijo aquí, le puede pasar a muchas otras personas, ¿no? Y se necesita algo concreto. A lo mejor de esta reunión se puede salir con una comunidad que sea la comunidad hermana de Tucumán y que acompañe en este proceso y que a lo mejor trabaje los mismos dilemas que le pasó a esa comunidad y compartir la experiencia con ustedes. No es mala idea, no es mala idea. Lo que pasa es que son muchos años de soledad, por eso. Casi 100, ¿no? Y las raíces de conflicto es muy importante. Yo lo escuchaba cuando hablaba de Tucumán, y yo le diría que en Tucumán eso es imposible. Imposible. Entonces hay que solucionar otras cosas antes de eso, institucionales. Es una pena, realmente es una pena, yo lo lamento. ¿Alguna otra propuesta, otra mirada? Sí. Tomando un poco la apuesta de lo que digo, quizás haga falta más proyectos transversales. Cementerio es un proyecto transversal, claro. No sé, se me ocurre algún programa de asistencia que no sea de una comunidad y con un rabino que sea digamos, de esa comunidad, sino un proyecto transversal que asista a comunidades de Capital, de Gran Buenos Aires y eso sí, del interior internacional. Pero hay proyectos para Y otros países también. Cárceles, enfermos, hay un montón de cosas que no estamos tomando en cuenta. Andrés. Oye, tomando un poco el objetivo de estar metido aquí, ¿dónde se sitúa el seminario, ¿no es cierto?, para poder ayudar a todas las comunidades que somos de la misma tendencia dentro del judaísmo, porque para no tildarlas, desnivelarnos y lo que sea. Yo creo que hay ciertos problemas que son muy comunes, no solamente dentro de Argentina, sino que también en Chile, me imagino que en Brasil lo mismo, y probablemente en Uruguay. El caso de Perú lo conozco, también vive en Argentina. Y es que no tenemos muchas veces los recursos, no solamente para entregar una propuesta de calidad en la educación, en Torá, en cualquier cosa, a nuestros jóvenes, a los niños, y de ahí para adelante. Yo escuchaba tu experiencia con el grupo de 35 más, o de 45 más, o de 25 más, y tenemos exactamente lo mismo, pero nos cuesta mucho crear contenidos que sean atractivos. Esto de aportarlo me parece una idea genial, que creo que entrega un producto que es mucho más
acorde a los tiempos. Hoy día nadie hace algo por un año. Hoy día los jóvenes lo hacen por 30 minutos y a lo mejor el seminario debería ser no formal, pero de contenido, pero de manera formal. O sea, y ese es un tema que es muy caro. No tenemos cómo meternos en las comunidades de manera independiente. Eso, y además tratar de generar también intercambios entre las distintas comunidades, no solamente dentro del mismo país, sino que también entre países, porque es refrescante ver lo que se hace en una comunidad no se hace en otro lado. Nos da una perspectiva distinta. Es como el trabajo con la juventud. Debemos repensarnos un poquito lo que siempre venimos haciendo, que tiene que ver con la Peulá y el Kinder o el Mahané. Con Noam trabajamos ya hace muchos años, que tenemos Noam, que las personas trabajan juntas, pero le falta dar ese segundo paso. Ya que estamos en tiempo para pensar y para replantearnos, creo que que Noam esté presente o que la juventud del movimiento esté presente y plantearnos una nueva mirada y una nueva juventud que a veces es un nuevo modelo que no es más la Peulá clásica del sábado. Es algo que también hay que tomarse el tiempo para poder pensarlo y como movimiento también nos va a ayudar a seguir con nuestras bases para sacar los futuros líderes, los futuros rabaníes, los futuros morín, etcétera, etcétera. Pido disculpas, el amigo Mauricio me hizo ver que quizás algunos no los conocemos, entonces quienes vayan hablando digan su nombre y de dónde son. Digamos, voy 3 minutos atrás. Ricardo Cohen, presidente de la Escuela de Tucumán. Diego Ochuk. Andrés Foss, presidente del Círculo Islámico de Santiago. Diego Ochuk, futuro rabino. ¿Quién más habló? Adrián Fada, rabino del NSI, Fundación Judaica. Dani Mintzer, flamante nuevo estudiante rabínico y miembro de la comunidad Mijay. ¿Y quién más habló? Bueno, ahora le toca a Diego Edelberg, estudiante y líder de la comunidad Jamí de Santiago de Chile. No, una propuesta que surgió del último año del mismo de los estudiantes de acá del seminario. Hemos tenido clases cuando vienen algunos de los rabinos a dar, que son clases a mi gusto realmente magistrales. Hubo clases con Abraham, que estudiamos este año Gerim, una vez un macete, y eso es lo que decíamos que, por ejemplo, tanto que se nombró Chabad, no puede ser que la mejor página web del mundo sea Chabad. Y tenemos un material. Cuando uno da una clase, fírmense, tenemos material para tener en la web, pero para que te vea la ideología, las propuestas, las tendencias. O sea, no tenemos generar contenido en realidad, lo podemos hacer en las mismas clases que damos en MP3. Yo estudio el podcast que otros rabinos están buenísimos porque graban sus clases, cualquiera que se sienta puede grabar. Pero la propuesta es que cada comunidad, así como en la clase, por eso que te pongan el link y mándenla a un mail y la subimos todos a un lado. Y el día de mañana todos pueden estar estudiando, porque los jóvenes que quieren escuchar clases, lo pueden escuchar a todos dar clases todo el tiempo. Y eso es algo que se puede generar. Sí, soy Sergio Comitz, director del Colegio de Santiago, de Chile. Yo creo que lo que nos falta también es un lenguaje común a todos nosotros, y cómo también ampliar la gente que hable judaísmo plural. Entonces, yo creo que desde el seminario podrían ayudarnos. Me acuerdo que Marshall siempre decía que él le gustaría que el ortodoxo no se fijara tanto si el búho estaba manchado con sangre, sino los dólares que le donaban. Entonces, un tema que nos diferencia a nosotros mucho es el tema de que para nosotros el judaísmo es nuestro modo de ser mejores personas. Entonces, desde el seminario poder instalar ese discurso, ese discurso plural a través de, en lugar del Daf Yomi, que sea este año, todas las comunidades conservadoras de Latinoamérica van a estudiar tal cosa de Geshe, van a estudiar tal cosa de Musar, y todos empezar a hablar el mismo idioma. Y eso es con lo que decía Claudia antes, es un poco la mermelada. Fernando Latiu, estudiante de Rabínico y director de comunitario, seminarista a cargo de la actividad de Santa Fe. No sé si es el ámbito, estimo que sí, siempre es el ámbito, pero algo que yo sufrí en carne propia, que veo como una gran falencia de nuestra Tumuá, es revalorizar la mitzvah de Aknatat Orchim. No es una mitzvah que pareciera como que nosotros lo estamos dejando en manos de
otro movimiento, otras denominaciones religiosas, y debemos adueñarnos nuevamente de abrir nuestra casa, como dijo Marina Martín, abrir nuestra casa en Shabbat, recibir a todo aquel que viene de afuera, que está de visita, que viene de otro país, revalorizarlo y hacerlo una mitzvah nuestra propia en la práctica del día a día. La verdad es que estamos en el inicio, digamos, de este encuentro. Me parece oportuno que a lo mejor podamos entre todos pensar que este encuentro del seminario debería ser una instancia que marque un hito, digamos, próximo justamente a Shavuot, pensar que podemos, digamos, entre todos tomarlo como una especie de pacto, ¿no? Este punto de partida de un momento en el cual se refunde y se piense nuevamente en una visión compartida. Me parece que esto tiene que ser, digamos, una instancia para pensarla y para que de alguna manera el seminario vuelva a ser la luz que ilumine a todas las comunidades que de alguna manera esperan esto del seminario. Yo creo que desde el punto de vista de las escuelas, hay muchas escuelas que adhieren a la visión del seminario y que necesitan este acompañamiento y este nuevo sentir de un liderazgo compartido. Y bueno, muchas gracias por la iniciativa. Estamos 3, 1 más y ya Yo soy Tomás Mitchell, la profesora de biográfica. Mi nombre es Shifra Shinol, yo vivo en Israel, en Jerusalén, y estoy relacionada con el campus de la Universidad con Bilatran. En primer lugar, les quiero decir que es un lujo cuando puedo presentar alumnos del seminario, lo increíble, en la Biblioteca Nacional de Jerusalén y la Academia de la Lengua Hebrea. Excelentes. Yo recibo todos los elogios, pero es el trabajo del seminario. Este año fue en especial un alumno un hijo del rabino. Realmente yo pensaba que ya no le iban a dejar volver ni a la Argentina, a ningún lugar porque se quede ahí para estudiar y especializarse. Extraordinario, y fue un gusto que yo le pude contar la presencia de los alumnos y los egresados del seminario. También nos da la posibilidad de conocer en Jerusalén nuevas formas, aunque sean ortodoxas o del movimiento conservativo, nuevas formas de sinagogas. Una de ellas es la sinagoga de Sion, que está acá presente y busca dentro del marco casi ortodoxo, casi de la nueva conservativa, nuevas formas de tefilá, de oración, nuevas de convivencia dentro de la comunidad. Es extraordinario. Pero hay que dar una propuesta. Una de las instituciones que está más interesada en crear un contacto con el judaísmo latinoamericano, que no es conocido en Israel y no es valorado en su forma suficiente, en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. El último mail que yo estuve ahora en contacto es con el director del responsable de la diáspora y que ya estamos hablando 4 años que quiere venir y visitar a Sudamérica, siempre hay un problema de presupuesto. Pero lo que les quería, no lo van a creer, pero lo que les quería contar es que dentro de los proyectos grandes de la Biblioteca Nacional, junto con las instituciones de Estados Unidos y de Europa, hay una cantidad inmensa de material de judaica, relacionado con judaica dentro de la computadora. Es decir, que ahora todo lo que ustedes quieren, música israelí, hazanut, tuvot, textos, bibliografías, están hoy en día en el fácil acceso a través de la computadora. Y yo creo que del internet, disculpen porque yo lo estoy pensando en hebreo, a través del internet. Por eso creo que es muy importante, en primer lugar, tener una visión general de lo que hoy la Biblioteca Nacional de Israel les puede ofrecer. Todo lo que ustedes digan ahora, agarrar, piutín, Tefilá de Shavuot, son sitios con una cantidad inmensa de material. Quiero que estén conscientes que eso existe. Gracias Shifra, vamos a tomar esto. Último, Tomás, y luego les contamos cómo sigue y ya, porque estamos en horario. Yo soy Tomás Mitchell, soy presidente de la comunidad NBI de Santiago de Chile, desde ayer. También director de hace ya 2 años del seminario rabínico, y yo creo que lo que hace falta, lo que hemos visto, me engancho mucho lo que dijo Alejandro, yo creo que hace falta una escuela de Ascanim. Yo propongo que el seminario
organice una escuela de Benjamín que profesionalice y mejore el nivel de los voluntarios de las comunidades o de las instituciones.